Bienvenidos nuevamente, queridos hermanos, a nuestro curso de evangelización. Este curso que nos va llevando a lo largo de la palabra de Dios a conocer más a nuestro Señor Jesucristo, a conocer su iglesia, lo que Él hizo y lo que nos invita a vivir, no solamente en este mundo, sino cuando termine este tránsito que vamos viviendo y podamos llegar finalmente a su casa. Hemos venido viendo un tema muy importante, que es el tema de la vida en abundancia. Recordarás que Él nos ha invitado a vivir esta vida en abundancia, vida que podemos nosotros vivir. Esta vida en abundancia es la que Dios ha preparado para todos nosotros y que para poderla vivir, decíamos, pues es necesario estar unido a la vid. En la medida en que nosotros permanecemos unidos a la vid, recordarás aquel texto de Juan 15, en donde Jesús nos decía: yo soy la vid, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramas. Bien, pues en la medida en que nosotros permanecemos unidos a esta vid, es como nosotros podemos tener realmente vida y la podemos tener en abundancia. Y entonces, después de esto, nos empezamos a preguntar, ¿y cómo es que yo puedo tener esta vida? ¿De dónde me viene esta vida? ¿Cómo es que puedo yo tener esta realidad que Jesús me ofrece? ¿Cómo me uno a esta vid? Hablábamos de que hemos sido injertados en el momento de nuestro bautismo, pero esta unidad, esta inserción, se mantiene a través de la Eucaristía. Recordarás que meditamos el capítulo 6, principalmente el versículo 54 al 56, en donde Jesús nos hablaba claramente de esta necesidad de la Eucaristía. La Eucaristía como una fuente de vida, como una fuente a través de la cual nosotros vamos experimentando cómo la corriente vital del Espíritu circula en nosotros, de la misma forma que circula dentro de la vid la savia. Así, cada vez que nosotros comulgamos, nos unimos y permanecemos en Él para poder llegar a tener esta vida y que esta vida permanezca en nosotros. Porque no se trata nada más de tener la vida durante un momento o en momentos aislados, esporádicos, como a veces nos pasa. El Señor quiere que tengamos vida, que la tengamos siempre en abundancia. Para ello hay que comulgar todos los domingos y qué ideal sería que no solamente los domingos, sino que nos pudiéramos dar algunos momentos de nuestra semana, de nuestro día, para escaparnos a nuestras actividades, de todas nuestras actividades, y poder nosotros participar de la Eucaristía semanal. Bien, pero también decíamos, no me puedo yo acercar a la Eucaristía si no estoy en gracia. Necesito estar en estado de gracia y sabemos que el pecado está continuamente asolando nuestra vida. Por eso recordábamos en la primera carta a los Corintios, como en el capítulo 11, el apóstol San Pablo nos decía que nunca nos acercáramos a la comunión si no estábamos en perfecto estado de gracia, cosa que podemos nosotros recuperar cuando lo hemos perdido a través del sacramento de la reconciliación. Y bien, con todo esto nos ha quedado ya bien claro que uno de los elementos fundamentales para podernos unir a Jesucristo es la Eucaristía que recibimos cuando estamos en gracia y que permite que empiece a circular por nosotros esta vida, la vida eterna. Pero ahora entremos a otro elemento que es importante. Por ahí algunos nutriólogos hoy nos dicen que somos lo que comemos. Hace algunos días me encontré por ahí un cartelón de esos panorámicos en donde se veía a una persona que tenía en su cuerpo la forma, era una dona. De hecho no tenía la forma, sino que habían hecho uno de esos fotomontajes y entonces se le veía solamente la cabeza y luego abajo estaba una dona y luego tenía los pies. Y decía precisamente eso: somos lo que comemos, y después decía por ahí, aliméntate sanamente. Y es que es verdad. Todo eso que nosotros comemos pasa a nuestro interior.
Cuando nosotros nos comemos, por ejemplo, la carne, pues esa carne se mastica, se digiere y con el paso del tiempo pues se va a convertir en células, se va a convertir en sangre, se va a convertir en huesos, se va a convertir en todo lo que necesita nuestro cuerpo para crecer. Es decir, ese pedazo de carne, toda su parte nutriente, se va a integrar a nuestra vida. Lo mismo pasa con la Eucaristía, pero hay otra forma también de comer. También se come intelectualmente. Todo lo que nosotros hacemos entrar a nuestro cuerpo, sea por nuestra boca, sea por nuestros oídos, sea por el olfato, por el tacto, todo eso se va integrando a nuestra vida. Y así es como nosotros conocemos. Conocemos a qué sabe la papaya porque hemos comido la papaya. Sabemos que una superficie es tersa o rugosa porque la hemos sentido. Todo lo que está en nuestra cabeza es lo que ahora hace que nosotros seamos de una forma determinada. Toda la enseñanza que recibimos en nuestras escuelas, la enseñanza que hemos recibido en nuestras casas, hace que nosotros podamos ser hoy lo que somos. Así pensamos y según pensamos, pues así nos dirigimos. Una persona que haya tenido desafortunadamente una historia triste en su casa, papás que se separan, situaciones de alcoholismo, o que haya tenido experiencias negativas en las escuelas, con los maestros, con los compañeros, pues todo eso va formándonos. Son experiencias que nosotros vamos viviendo y que con el paso del tiempo van a ser parte de nosotros mismos. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esta palabra empieza a tomar vida en nosotros. Se va formando en cada uno de nosotros. Porque somos eso. Somos lo que dejamos entrar a nuestro cuerpo. Quisiera mostrarte una cita que es importante y que nos habla precisamente de esto. Puedes verla en Mateo 15, en el verso 19. Nos dice Jesús: porque del corazón vienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las injurias. Es decir, todo lo que nosotros hemos metido a nuestro corazón, pues de ahí se ha ido formando el hombre interior. Si hemos tenido experiencias de alcoholismo, si hemos tenido experiencias de drogadicción, si hemos tenido malas experiencias en nuestra vida de cualquier índole, todas estas se han ido integrando a nuestra vida. Lo mismo que las buenas, así también las malas. La palabra de Dios es un medio a través del cual Dios entra por nuestros oídos y por nuestros ojos, y de esa forma se va integrando poco a poco a nuestra propia vida, hasta llegar a formar en nosotros un hombre nuevo. El hombre nuevo se forma a través de esta escucha de la palabra. Esta escucha que la podemos hacer auditivamente, como lo estás haciendo, visualmente, como te lo estamos ayudando también en este curso, pero especialmente cuando nosotros leemos la palabra, cuando dejamos que esta palabra toque e impacte nuestro corazón. En ese momento Dios, de una manera que no alcanzamos nosotros a entender, va formando en nosotros al hombre nuevo. Este hombre nuevo que es el que hace que toda nuestra vida se transforme. Jesús, siendo Dios, siendo esta palabra eterna del Padre, como lo dice el evangelista San Juan en su evangelio, en el capítulo 1, esta palabra que existía con Dios, que era Dios, ahora esta palabra puede venir a nosotros. Es decir, Dios a través de su palabra entra en nosotros. Dios a través de su palabra se integra a nuestra vida y empieza poco a poco a modificar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, todas nuestras acciones, y así toda nuestra vida se va transformando hasta llegar a formar el hombre nuevo, este hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Quisiera que abrieras tu Biblia ahora en la carta de San Pablo a los Efesios. En esta carta, San Pablo nos habla en el capítulo 4, en el verso 24,
sobre este hombre nuevo. Dice: de este modo nos renovamos espiritualmente y se reviste el hombre nuevo, creado a imagen de Dios, para llevar una vida verdaderamente recta y santa. Es a través de la palabra como vamos adquiriendo una vida santa. Hoy es muy triste ver en nuestra sociedad cristiana católica, que es la sociedad que debería de imperar en un país como México, una sociedad en donde deberían de estar los valores evangélicos, pues en nuestra constitución, en nuestras escuelas, en nuestras familias, vemos que esto no está. Y esto es porque no la hemos asimilado nosotros, porque cada uno de nosotros no ha permitido que se forme este hombre interior. Y esto es porque no se lee la palabra de Dios. En la mayoría de las casas hay una escritura, hay una palabra de Dios, hay una Biblia. Sin embargo, estas Biblias, ¿dónde están? Pues están colocadas en un librero. O a veces nos las encontramos, me toca con alguna frecuencia ir a la casa de alguna persona y encontrarme una hermosísima Biblia ahí como adorno. Tiene hasta su vela, pero si uno soplara sobre ella, seguramente que saldría una nube de polvo. Hace falta que la gente lea la Sagrada Escritura, que no la tengamos como adorno o como ese libro que recibimos cuando nosotros nos casamos o en la primera comunión, cuando nos la regalaron por primera vez. La Biblia tiene que ser parte de nosotros, una parte esencial dentro de nosotros, ya que solamente a través de ella podremos conocer a Dios. Decía San Jerónimo: desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Jesucristo. ¿Cómo voy a seguir a quien no conozco? ¿Cómo voy a amar a quien no conozco? Decía San Agustín: no puedo amar lo que no conozco. Necesitamos entonces conocer a Jesús, conocer su palabra, para que se forme en nosotros este hombre nuevo y se vaya entonces, como acabamos de leer en este texto de la carta a los Efesios, se vaya generando en nosotros el hombre nuevo, ese hombre que vive en santidad, ese hombre según la imagen de Dios. Hay otro texto también muy hermoso, un poquito más adelante en tu Biblia. Si tú ves ahora en el capítulo 3, en el verso 10 de esta hermosa carta a los Colosenses, dice: revístanse del hombre nuevo, que en busca de un conocimiento cada vez más profundo, se va renovando a imagen de su Creador, que va buscando a través de un conocimiento más profundo. ¿Y de dónde nos viene este conocimiento profundo? Pues esencialmente de su palabra. Es verdad que Dios se comunica a nosotros y va ayudándonos a que este conocimiento se haga todavía más profundo, pero la fuente natural de este conocimiento para poder alcanzar esta profundidad es la Sagrada Escritura. Si nosotros no tenemos una lectura asidua de la palabra de Dios, si no la conocemos, pues entonces el hombre interior no se va a fortalecer, no se va a renovar, no vamos a hacer esta imagen que Dios espera y que este mundo está ansioso de volver a ver circulando entre nuestras calles. Una persona que verdaderamente viva conforme al Evangelio de Jesús. Hay una cita más en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, en el verso 17, nos dice: de modo que si alguien vive en Cristo, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado y ha comenzado algo nuevo. Cuando nosotros entramos de lleno a la palabra de Dios, esta renovación hace que seamos completamente nuevos en Él. Cristo se va formando en nosotros. Cristo va entrando a nuestras vidas, no solamente a través de la fuerza, la alegría, el entusiasmo que nos da la Eucaristía, sino a través de nuevos criterios, de nuevas formas de pensar, de nuevos elementos
que hagan de nuestra vida una vida nueva y diferente. Vemos en nuestra Iglesia Católica cómo efectivamente pues hay mucha gente que el domingo comulga y sin embargo vemos poca transformación en ellos, vemos poca transformación en sus familias, vemos poca transformación en nuestra sociedad, vemos pocas vocaciones, vemos poco ejercicio misionero. Y esto es porque no se ha renovado dentro de nosotros nuestra mente, nuestro corazón. Y esto no se va a renovar hasta que no empecemos nosotros los católicos también a tomar conciencia de la necesidad de tener una lectura asidua y sobre todo profunda de la Sagrada Escritura. Necesitamos que la gente no solamente comulgue, sino que la gente lea la Sagrada Escritura para que pueda ir transformando sus criterios. La gente que pues ha leído, por ejemplo, artículos sobre Marx, Lenin, Engels. Me acuerdo en la preparatoria que pues siempre en los círculos universitarios ha estado muy patente, muy latente todo este tema del comunismo, ¿verdad? Sobre todo pues hace ya años, antes de que cayera el muro, antes de que empezara una nueva visión sobre el comunismo, pues era una insistencia, y yo me recuerdo que algunos de mis maestros me pidieron que leyera algunos de estos autores, y efectivamente uno pues los lee, medita, piensa, y obviamente en la medida en que uno le da más de este material, pues se va llenando de estas ideas. Todo el movimiento del 68, del que probablemente hoy ya mucha gente no recuerde, aunque todavía en los círculos universitarios todavía se maneja mucho, sobre todo pues por la gran matanza que hubo en la Ciudad de México, ahí en Tlatelolco, pues todo esto viene a raíz de esta insistencia en las universidades de estar leyendo temas sobre el comunismo. Todo esto pues llevó a un tremendo movimiento que desembocó en una terrible matanza en la Ciudad de México. Muchachos que pues animados con estas ideas se lanzaron en un falso ideal que terminó en gran tristeza para todas sus familias y para nuestra propia nación. Cuando nosotros vamos leyendo diferentes materiales, nuestra mente los va absorbiendo y va haciendo que estos materiales se transformen poco a poco en nuestros criterios y esos criterios en nuestra norma de vida.